Y pasando Elías delante de él, echó sobre él su manto. Amén. Alguien tiene que decir amén porque, o sea, no la pillaron, ¿cierto? Pero la profundidad de esta palabra le dice a mucha gente que ha estado en el anonimato, que ha estado en los escenarios donde tal vez nunca nadie quiere estar y ha sido ignorado. Amén. A mucha gente que le ha tocado estar en la cola, siendo la última opción, siendo tal vez la última posibilidad, sin oportunidades, sin sueños y sin anhelos. Que dice, te lo voy a leer, mira lo que dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safán, que araba con 12 yuntas delante de sí. O sea, delante de sí habían 12 yuntas de bueyes, habían 12 aradores. Amén. ¿Y Eliseo qué número era? La última opción. Y pasando el profeta Elías delante de él, solamente yo voy a escuchar los amenes de aquellos que tomen esa palabra. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. La pregunta que nos hacemos humanamente nosotros es: ¿por qué a otros sí y por qué a mí no? Amén. ¿Por qué a otros se les abren grandes puertas y por qué a mí no? Me dice amén. Porque hay muchas otras posibilidades y yo nunca tengo la oportunidad de surgir y de avanzar y de salir adelante. Amén. Y te has sentido como la última opción. Me dice amén. Como el que nunca puede llegar a esos niveles o a escalar a esas posiciones o tener las oportunidades que tal vez los 11, los 12, los 13, los 14, amén, llámese amistad, llámese familia, llámese cualquier tipo de persona, cualquier tipo de escenario. Pero sabes, en nuestra mente en algunos momentos nos puede asaltar el pensamiento de que no lo vamos a lograr. Amén. Pero se te olvida que sobre tus hombros y sobre tu vida, sobre nuestra vida, hay un plan. Me dice amén. Hay un propósito. Amén. No era con los 11 que estaban arando delante del profeta Eliseo, era con el último. Me dice amén. Y esta palabra es para aquellos que se han sentido sin posibilidades, que se han sentido sin respuestas. Amén. Que se le han cerrado tal vez muchas puertas en su vida y que tal vez muchas personas también se la han negado, tal vez se la han tirado en su propia cara y no han creído en ellos. Quiero decirte que va a llegar un momento en que esa respuesta, en que esa oportunidad, en que ese trabajo, en que ese milagro, en que esa sanidad, en que tú también vas a testificar de la gloria y del poder de Dios. Amén. No menosprecies el arar, ¿cierto? Porque no tienes que estar en la cima para que Dios te vea. No tienes que estar en el piso donde están los jefes para que Dios te observe. Amén. No tienes que ser el mejor en tu disciplina. Me dice amén. Para que Dios te escoja. ¿Sabes? Hay detalles. Alguien te dice la letra menuda del propósito. Amén. Los abogados dicen: lee la letra menuda siempre. Nunca firmes nada sin leer la letra menuda. ¿Saben? Hay algo que está dentro de cada uno de nosotros y de lo que Dios está haciendo para nuestra vida, que se llama la letra menuda. Amén. Y son las cosas que nosotros no detectamos, como estas. Amén. ¿Sabes? Te tuve que leer tal vez el versículo 3 veces para que entendieras que las posibilidades de ser escogido las tenían primeramente los hermanos de David. Pero ¿quién fue escogido? El último. Amén. Las posibilidades de recibir un sueño de grandeza los tenían los hermanos de José. Pero ¿quién fue el escogido? José. El último. Me dice amén. El menor. Amén. Todas las posibilidades las tenían aquellos 11 que estaban arando las yuntas. ¿Y quién era el último? El profeta Eliseo. Bueno, no era profeta todavía, era Eliseo. Amén. El jovencito, ¿sí me entiendes? Que venía atrás. Amén. La letra menuda no la sabían los 11 que estaban adelante. Ellos pensaban que eran los más importantes tal vez.
de la labor que estaban realizando. Pero el que Dios iba a escoger era el que iba de último. Me dice amén. Gloria. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Así que le estoy hablando a personas que no pueden perder los sueños y las posibilidades y llegar a pensar que Dios tiene cosas mayores para tu vida. Amén. En el contexto bíblico, arador se refiere a un agricultor, a un labrador que se dedica a arar la tierra. Es decir, remover el suelo para prepararlo para la siembra. Eso era un arador. Eliseo, ¿qué estaba haciendo? Y los otros 11, preparando la tierra para la siembra. ¿Ok? No para la cosecha, para la siembra. ¿Me dice amén? La acción de arar, y por ende el arador es mencionada en varios pasajes bíblicos, a menudo con un significado simbólico o figurativo. Amén. Entonces vamos a analizar algunos simbolismos de lo que era arar. Arar significaba preparar para la siembra. Amén. Preparar la siembra que iba a cosechar meses más adelante. Amén. ¿Recuerdan la Biblia que dice la lluvia temprana y la lluvia tardía? Las cosechas se daban entre semestres. No era que tú sembrabas en enero y vas a cosechar en mayo. Tenía una preparación en las tierras bíblicas. Amén. Entonces, amén, repite conmigo, preparación. Amén. Te están preparando. Dígale a la persona que está a tu lado, te están preparando. ¿No ves que estás cogiendo tanto músculo del proceso que estás llevando? Estás cogiendo se te nota la paciencia del proceso que estás viviendo. Alguien tiene que decir amén. Se te nota la mansedumbre. Ya no es igual cuando comenzaste, amén. Cuando tu matrimonio inició, ya no es igual. ¿Por qué? Porque Dios te ha venido preparando. Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado, no te duermas porque tienes una cara de arador que no te la quita nadie en esta mañana. Amén. Te están preparando. ¿Sabes? El arar es el primer paso para la cosecha. Amén. El arar es el primer paso para la cosecha. Porque es que los cristianos tenemos un sentido de inmediatez. Y creemos que apenas tú te arrodilles, apenas tu rodilla toque el frío suelo de tu habitación, Dios te va a responder. Y a veces no pasa así, hermano. Es más, casi nunca pasa así. Porque Dios no responde a la inmediatez del ser humano. Uno quisiera que fuese así. Que Dios resolviera cuando uno abriera su boca, cuando uno hiciera su petición, cuando uno derramara lágrimas. Pero créeme que si Lázaro se murió, dice amén, y pasaron 4 días y ya estaba hediondo, estaba podrido porque el cuerpo estaba ya pasado de tiempo, pero Dios lo levantó. Amén. Entonces, ¿sabes? Para Dios no hay un tiempo específico según tu propia opinión. Hay un tiempo establecido y la Biblia habla de ese tiempo aceptable de Dios para nuestra vida. Amén. Mientras no suceda, estoy siendo preparado. Amén. Mientras no suceda, estoy preparando mi tierra para la cosecha que Dios va a desatar sobre mi vida. Amén. Escúcheme bien. No es que te tienes que quedar con los brazos cruzados. Tienes que preparar el terreno. Me dice amén. Tienes que preparar el terreno. Amén. El arado es el primer paso para cultivar la tierra. Removiendo la maleza. Amén. Y preparando el suelo para recibir la semilla. En la Biblia, ¿sabes con qué se relaciona esto? Con preparar tu corazón para recibir la semilla de la palabra de Dios. Me dice amén. Para recibir el consejo, para recibir la dirección, para recibir el camino, para entender los propósitos, para acomodarme
a las ideas que Dios tiene para mi vida, para desacomodarme a la manera de hacer las cosas. Amén. ¿Sabes? No es que tú vas a cosechar enseguida de un día para otro, no. Estoy preparando para lo que viene en mi vida. Amén. ¿Sabes? Dios necesita una persona madura. Dios necesita una persona mansa. Dios necesita una persona coherente. Dios necesita una persona sabia. Me dice, amén. No perfecta, pero ¿sabes qué? Que entienda cuando se ha equivocado que necesita retomar el camino. Amén. No perfecta en que haga todo bueno. ¿Sabes por qué? En algunos momentos no lo vamos a hacer tan bien, pero que entendamos que cuando el consejo de Dios se desate sobre nuestra vida, es necesario retomar el rumbo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso es preparar mi corazón. Amén. Cuando tú preparas tu corazón, ¿sabes? La tierra se convierte en buena tierra. Cuando usted llega a la iglesia, usted no es buena tierra. Pero cuando Dios comienza a entrar en tu vida y a regenerar todas las áreas difíciles, equivocadas, malas, llámese carácter, llámese actitud, llámese raíces de amargura, llámese resentimiento, llámese depresión, llámese desánimo, llámese angustia, llámese como se quiera llamar, como llegaste tú aquí a esta casa, a este lugar. ¿Sabe? Dios necesita quitar la maleza. Me dice amén. Eso lo dice simbólicamente, lo que significa arar. Primero hay que preparar el suelo. Es lo primero que se hace. ¿Y qué tengo que hacer según la agricultura? Quitar la maleza. Aquellas cosas que pueden ser piedra de tropiezo para que tú te conviertas en buena tierra. Amén. Lo segundo, el arar significa un trabajo duro y de perseverancia. Arar es una tarea ardua, escúchame bien, y constante, porque no nos gusta cambiar. ¿Sabes? Porque cuando tú aras, tú quiebras la tierra. Tú estás preparando el terreno, ¿cierto? Tú lo chuzas para que el terreno se haga apto para recibir y para sembrar la semilla. Amén. Entonces, para arar correctamente, porque hay gente que puede arar incorrectamente y viene a la iglesia y se entrega, pero una vez sale al mundo, nuevamente se deja absorber por los hábitos y las costumbres del mundo. Eso es arar incorrectamente, porque tu terreno nuevamente se llena de maleza. Me dice amén. Sales de la iglesia y llegas a generar contienda y pleito en tu casa. Sales con una actitud de obediencia, de santidad, de arrepentimiento, pero cuando llegas a casa, nuevamente hay un espíritu de división y de contienda. Amén. Entonces, la maleza que dejaste en la iglesia, la retomaste en tu casa. Amén. Entonces, hay que arar correctamente. ¿Sabe? Por eso dice, es un trabajo duro, porque no es fácil desprenderse de la maleza. No es fácil reconocer la maleza. No es fácil reconocer que estoy haciendo las cosas equivocadamente. No es fácil reconocer que he tenido una mala actitud para este tiempo. No es fácil reconocer que soy parte del daño colateral de mi hogar y de mi matrimonio. Me dice amén. Nadie quiere reconocer eso, y eso es duro. Pero cuando lo haces, estás preparando el suelo para que una buena semilla dé fruto. Y es un trabajo de perseverancia, hermano. En la agricultura, arar, tienes que ser perseverante. No es que vas a arar 1 metro, porque tu cosecha no quiero que... Tal vez nadie aquí quiere obtener algo mínimo de Dios. No, Señor, yo me conformo con que tú me des salud. Sí, que vas a comer el día de mañana. Y de que vas a vivir. Y no quieres tener una familia. Y no quieres sostener esa casa. Amén. Y si tienes hijos, necesitas ayudar a que tus hijos salgan adelante. Y necesitas provisión. Por lo tanto, necesitas que Dios te ayude en todas esas cosas que van a salir al encuentro en cada etapa de nuestra vida. Entonces tiene que ser un trabajo de perseverancia. Amén. No solamente voy a estar pegado de Dios cuando esté soltero, pero cuando me case, no. Cuando te cases viene otra manera de arar correctamente. Me dice amén. Cuando llegan los hijos, no solamente tienes que arar
hacia tu esposo o hacia tu esposa. Tienes que arar correctamente con tus hijos para que no se te pierdan y para que no se te vayan para el mundo. ¿Me dice amén? ¿Sabe? En la Biblia, el trabajo duro ilustra la importancia de la perseverancia de nuestra fe y de nuestra permanencia en el Señor. Amén. Hay que permanecer. ¿Qué dice la Biblia? El hombre que escucha estas palabras y las pone por obra y permanece en ellas, ¿qué? Lo compararé a un hombre prudente que permanece. ¿Me dice amén? El que permanece lo compararé a un hombre prudente, donde vendrán ríos, vientos, huracanes, llovizna, lo que sea, ciclones, vendavales, pero esa casa permanecerá ¿qué? Firme sobre la roca. Amén. Pero es quien, el que permanece. Amén. ¿Sabe? Arar significa enfoque y dirección. Para arar correctamente es necesario. ¿Cómo ara la persona? Así, agarra las yuntas con ambas manos. ¿Y a dónde mira? Al frente. Amén. El arador no va mirando el terreno, no va mirando al que va al lado, no va mirando al que va atrás. Amén. No se va mirando los zapatos a ver si se le ensució de barro. Amén. No. O sea, el arador tiene un enfoque, tiene una dirección hacia la cual sus ojos se van a mantener firmes. Amén. En otras palabras, cuando un arador está haciendo su labor, siempre está mirando al frente. Me dice amén. Evitando que las distracciones. Esto aplica en Lucas capítulo 9, verso 62, donde se advierte. Lucas 9, 62. Y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Me dice amén. Hay gente que tiene que escuchar en esta mañana que hay cosas que tienen que quedar atrás en tu vida. Alguien dígame amén. No solamente son las distracciones de este mundo, amén. No solamente son las distracciones que no te van a llevar tal vez a perder la salvación, pero que te pueden quitar el tiempo para arar de manera correcta. Me dice amén. ¿Sabes? Porque el mundo tiene muchas distracciones y que tú dices, pero yo no me voy a dejar de salvar por eso, pero te van a mantener distraído. Amén. Por ejemplo, un día miércoles que se te presenta un amigo para ir a jugar fútbol, amén, para ir a tomarse un té en Juan Valdés, algo así, y te están perdiendo el servicio. No vas a perder la salvación por un capuchino, amén. No vas a perder la salvación por ir a tomarte un café. Pero escúchame bien, cuando estás arando correctamente, yo lo siento mucho, yo salgo del servicio a las 8 y si quieres nos tomamos un café, un tinto, una panelada, donde sea. Amén. Pero yo estoy lavando mi tierra para el milagro que Dios tiene para mí. Enfoque y dirección. Si tú te dejas distraer y si tú todavía tienes pasivos en tu pasado, deudas en tu pasado, amén, heridas en tu pasado, recuerdos en tu pasado, cosas que te dolieron, amén, que te tienen anclado, que te tienen ahí atrincherado, que no te dejan avanzar, que son un motivo de amargura para seguir creciendo, para seguir avanzando, pues no estás arando correctamente. Mira lo que dice Lucas: no es apto para el reino de Dios. Amén. Así que hay gente en esta mañana que tiene que despojarse. Las esposas, esas peleas de hace 20 años que tuviste con tu marido. 20 años, oye, ya él es amigo. ¿Qué haces sacando una pelea del colegio? ¿Qué haces restregándole lo que pasó, la herida que ya no tienen ni cicatriz de eso? Por favor, hay cosas que nos amargaron el pasado, pero no hay derecho para que hagan parte de nuestro presente. Amén. Entonces, si tú quieres arar correctamente, hay cosas que tienes que dejar atrás. Hay
maridos que cuando lleguen a su casa le van a decir: ¿no escuchaste la palabra de sabiduría profética tan espiritual que nos llegó a nosotros? ¿Qué haces tú sacándome las cosas del pasado? Siento que va a haber esa conversación. Amén. ¿Sabe? Arar era un trabajo importante. El hecho de que tuviera que ver con tierras y con una labor que hoy en día no es tan relevante como el campo y la agricultura, para ellos representaba el poder económico en aquel tiempo. Amén. Compáralo a lo que representa el poder económico hoy en día. Bueno, eso era una persona que tenía yuntas de bueyes. No era cualquier persona, hermano, era una persona que tal vez tenía recursos. Amén. Algunos historiadores y algunos teólogos dicen que las yuntas de bueyes no eran de otras personas, sino de Eliseo en ese momento. Amén. Porque posteriormente él mandó a matar los bueyes para darle de comer a la gente que hacía parte de su entorno. Amén. Y si no es el dueño, ¿quién lo puede hacer? No lo va a hacer un peón, no lo va a hacer un mando menor, no. Amén. El dueño es el único que puede tomar ese tipo de decisiones. Amén. En la Biblia, Eliseo significa: Dios es mi salvación. Amén. ¿Cuántos pueden declarar eso? ¿Cuántos pueden esta mañana creer que su respuesta y que su solución solamente está en Cristo? Eliseo fue llamado con el manto de Elías y fue comisionado con el manto de Elías. Su llamamiento al ministerio está saturado de muchas aplicaciones hermosas. Fue llamado para aprender, amén. No fue llamado para ser protagonista inicialmente. Escúcheme bien. Nosotros cuando llegamos al Señor tenemos que aprender muchas cosas, amén. No podemos salir a la loca a atrapar y a conquistar Jericó y a derribar Goliat, porque necesitamos prepararnos. Me dice amén. Necesitamos conocer el consejo de la palabra. Necesitamos acompañamiento. Él no llegó a quitarle el puesto a Elías, él llegó a acompañar al profeta Elías. Me dice amén. Escúchame, pasó mucho tiempo para que él asumiera su rol de profeta. Después de que Elías fuese llevado al cielo, él vino para tres cosas: aprender, acompañar y para servir a Elías. Amén. ¿Sabe? Eso significa preparar el terreno. Me dice amén. Escúcheme bien, por eso es que cuando usted llega a la iglesia, usted no llega, escúcheme bien, usted llega a aprender. Usted llega a recibir un acompañamiento, me dice amén. Usted llega para estar al lado de un ministerio o al lado de un mentor que pueda darle palabra, para que pueda darle conocimiento acerca de cómo se tienen que hacer las cosas en ese nuevo camino que Dios ha reservado para tu vida. Amén. ¿Sabe? Este hombre dejó un legado. Yo te hago una pregunta: ¿tú estás labrando tu tierra con el objetivo de dejar un legado? ¿Tú sabes qué es un legado? Es como una especie de herencia. Amén. ¿Te estás preparando para dejar un legado en el corazón de tu familia, en el corazón de tus hijos? Recuerda que cada día que pasa y tú no labras el terreno, tu tierra de manera correcta, no hagas de manera correcta, es un día menos y es una oportunidad menos que tienes para restaurar tu hogar, para reconciliar las cosas con tu familia, amén, para regenerar, para cambiar el entorno difícil que en este momento pueda haber en tu casa. Es un día que estás perdiendo, amén, y es una oportunidad que estás dejando de aprovechar, que Dios te ha dado para dejar un legado. Amén, iglesia. Entonces comienza a mirar cómo estás arando y cómo estás labrando tu tierra con los que te rodean. Amén. Eliseo fue recordado como el profeta de la fe, como el profeta de fuego, como el profeta de la obediencia, como el profeta de la compasión. ¿Sabe? El entorno y el contexto histórico político
y religioso en el que fue llamado Eliseo no fue fácil. No fue como los profetas de hoy en día. No, fue difícil, ¿sabes? Porque los reyes se dedicaron a honrar a dioses paganos. Y él tenía que ir y exhortar a cada rey que había establecido altares y que adoraban a dioses diferentes al Dios de los hebreos, al Dios de Israel. O sea, no era fácil. Él tenía que ser un profeta confrontativo. Su trabajo no era cualquier trabajo. Amén. Y a pesar de eso, se le demandaba que dejara un legado. Amén. Con eso que te quiero decir, los escenarios de la vida de cada uno de nosotros no es igual. Amén. No solamente por la edad y por las etapas que cada uno de nosotros podamos estar viviendo, porque hay jóvenes, porque hay gente que no tiene hijos todavía, porque hay hogares que están comenzando, porque hay matrimonios que apenas están iniciando esta carrera, porque hay gente ya adulta en este lugar que está velando, que está clamando y que está orando por levantar una nueva generación, una generación correcta, conocedora de la palabra de Dios. Vivimos en contextos diferentes, pero igualmente cada labor y cada tierra en donde nosotros tenemos que arar es difícil, hermano, amén. En todas las áreas, amén, y en los contextos de vida de cada uno de nosotros no la tenemos fácil, amén. Pero eso no significa que el trabajo no se pueda hacer. Me dice, iglesia, amén. ¿Sabe? Nada nos tiene que quedar grande a los hijos de Dios. Algo que me llama la atención de Eliseo es que Eliseo sabía lo que le venía para encima y él no rechazó. Amén. Eliseo es una de las personas que podemos encajar en que nunca puso una excusa como si pusieron los otros. Amén. Los José, los Moisés, los que dijeron, Señor, yo no soy como que para que tú me uses. Los Gedeones, yo no sé hablar. O sea, mucha gente le dijo a Dios, aguántate, o sea, yo soy muy imperfecto. Allá hay gente más preparada que yo, hay gente con más experiencia, hay gente que profetiza, hay gente que habla lengua, yo no, ¿cierto? Pero este hombre le respondió a Dios así. Él no dijo que no, le dijo, voy a pensarlo, voy a hablar con mi líder, voy a orar para ver qué piensa mi pastor. No. Eliseo pensó en lo que Dios tenía preparado para él. Su ministerio fue crucial para la continuidad de la fe ya vista en Israel. Amén. O sea, Dios sabía quién podía escoger para darle continuidad a lo que Elías había comenzado. ¿Te dice amén? ¿Sabes qué bueno? Es que cuando tú pienses el día que Dios te lleve de este mundo, que Dios te recoja en su santo reino, tener la confianza de que tu fe va a tener continuidad en tus hijos. Me dice amén, iglesia. Qué bueno, amén. Qué bueno es que Darwin esté sembrando en Esteban, ¿cierto? En el baterista tal vez de aquí a 10 años de la iglesia, porque eso fue lo que dijo Dios, ¿cierto? Y que comiencen a trabajar y a cultivar en esa tierra de manera correcta. Me dice amén. De eso se trata lo que te estoy hablando, amén. ¿Sabe? Eliseo vino a hacer la continuidad de lo que inició el profeta Elías, amén. En este sentido, el ejemplo que te pongo con la familia de Darwin, Esteban va a ser la continuidad de lo que ellos como padres comenzaron, de aquello que los padres de ellos un día comenzaron en el corazón de él y de su familia y de su esposa. Esteban va a ser la continuidad de aquello que sus abuelos un día comenzaron. Mira por dónde va el asunto. Amén. De eso se trata, labrar correctamente la tierra. Amén. En no perder el tiempo en distracciones. Amén. ¿Sabe? Cuando Isaac quería mirar para el mundo, yo lo cogía, ¡pah! ¿Cierto? No lo dejaba distraerse. Cuando quería, papi, yo quiero conocer, ¡pah! Y lo alineaba, amén. ¿Por qué? Porque él tenía que estar con las manos en el arado. No solamente las manos, sino con la mente, con los ojos al frente. Me dice amén. No mirando a los lados, no mirando atrás, en aquello que te pueda detener.
¿Sabe? Su legado se manifiesta en la enseñanza de que Dios puede usar a personas de diferentes personalidades, con diferentes limitaciones. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Que no estén al frente, pero que tal vez estén. Amén. Porque no siempre tienes que pensar en ser el mejor o el primero. Déjaselo a Dios. ¿Me dice amén? Escúcheme. Esta enseñanza me gusta demasiado porque cuando dice que Eliseo tenía 11 adelante, si tú lo trasladas a la vida cotidiana de nosotros, a veces uno cerraría toda posibilidad de éxito ante esas cosas, ¿cierto? Bueno, hay gente más rica que puede acceder a eso. Yo, ¿cuándo voy a tener un carro del año? Hay gente con más preparación para poder llegar a esos niveles, que puede gerenciar una clínica, que puede gerenciar un lugar. Yo puedo ser un empleado promedio y me conformo con ganarme los 3 o los 4, pero tú no sabes qué está pensando Dios contigo, ¿sí me entiendes? Mientras el joven Eliseo estaba en la fila haciendo su trabajo, él jamás pensó que el profeta de moda, el hombre de Dios, porque el profeta tenía una relevancia para ese tiempo importante. El profeta era quien ungía a los reyes. Amén. No era cualquier persona, ¿ok? Era una persona relevante dentro de lo que era la estructura política. Había un rey, amén. Había un sacerdote y había un profeta. Esas eran las 3 personas más relevantes en esos tiempos. O sea, Eliseo no venía a ocupar un puesto de mando medio. Amén. Entonces, es lo que te quiero hacer ver. El que estaba de último, Dios lo puso allá arriba de primero. Amén. Y alguien tiene que arrebatar esta palabra. Porque según tu fe será hecho, hermano. Según tu fe. No es donde te vea el hombre, es donde Dios te quiere poner. Amén. ¿Sabe? Yo me imagino a los 11. Óyeme, pero si estábamos primero y el profeta le tiró el manto al último. Yo me imagino que cuando la gente se entere, oye, pero si él entró como patinador y ahora es gerente de este lugar, alguien tiene que recibir eso. Oye, yo metí la hoja de vida para ser auxiliar, pero ahora me dieron una jefatura, me dieron un departamento, ¿cierto? Señor, yo oré para que aumentaran 500,000 pesos mi salario, pero tú ni siquiera te imaginabas por tu fidelidad y tu lealtad lo que Dios iba a entregarte para esta temporada. Amén. Eso hace parte del legado. Dios mío, no he llegado ni al primer punto. La ocupación de Eliseo no era cualquiera. Amén. Arar. Yo me imagino que cuando yo dije, el pastor va a hablar como arar, ¿qué es eso? No era cualquier ocupación. Amén. Era algo muy importante. ¿Sabes? No menosprecies lo que tú haces hoy en día en el Señor. Amén. No importa el puesto, el cargo, el rol, no importa el lugar que ocupes dentro de tu familia. Amén. No importa que hayan 11, 10, 20, 30 delante de ti, que tal vez te hagan creer que lo hacen mejor que tú, que tienen más posibilidades. Amén. No pienses que solamente ellos van a poder hacer lo que hoy tú tal vez en tu corazón quieres hacer, pero no puedes hacerlo. No pienses que ellos son los únicos que van a tener en sus manos los recursos para hacer grandes cosas, pero tú, por cuando te sientes que no has crecido y no has avanzado absolutamente nada, y ves mucha gente pasar de largo y crecer más que tú, ¿sabes? Nunca pienses que lo que tú estás haciendo no es importante. Me dice amén. Le hablo a las mujeres, a las madres, cabezas de familia, le hablo a las almas de casa y a aquellas personas que han llegado con un pensamiento de derrota y de fracaso a esta casa en el día de hoy. Dios también tiene cosas grandes para tu vida. Amén. Su ocupación era importante. Araba con 12 yuntas delante de sí. Wow, hermano, alguien va a salir inspirado de este lugar. Amén. Alguien va a volar cabezas de gigantes. Hoy Dios me dijo
que no importa que estuviera como la última posibilidad, o como si pensara que fuera la última oportunidad que necesitara en mi vida para seguir avanzando, no importa, hermano. Dios hoy me habló y me dijo que me va a sacar y va a colocar mis pies sobre peña. Amén. El lodo cenagoso no será más el lugar de la habitación de mis pies. Amén. Alguien tiene que recibir esta palabra. Mis pies van a estar sobre peña. El profeta Elías huyó al desierto de Oreb, temiéndole a Jezabel. Y allí en Oreb se metió en una cueva y Dios se le reveló. Amén. O sea, mira esta historia. Él salió huyendo a una cueva. Pero ¿sabes qué dice la Biblia cuando David se fue a la cueva? La Biblia dice que las cuevas eran lugares fuertes. Amén. Los desiertos se hacían lugares fuertes. Porque a pesar que la palabra desierto se relaciona con pruebas, con momentos difíciles que uno puede estar viviendo, la Biblia dice que eran lugares fuertes, porque literalmente eran lugares donde tú te podías esconder de aquello que te amenazaba. Amén. ¿Sabe? Jezabel no lo iba a encontrar, pero Dios se le reveló. Amén. A donde tal vez nadie pensaba que lo podía hallar al profeta. Ahí lo encontró Dios. Amén. ¿Sabe? Yo quiero que usted entienda algo. A Dios no le interesa dónde está usted, ni quién es usted, si usted cree que no puede, si usted cree que no tiene. A Dios no le interesa eso. Cuando hay un propósito donde tú estés, Dios te va a buscar. Me dice amén. Dios lo buscó en la última posición de aquellos que estaban arando yuntas de bueyes. Amén. Y huyó al desierto, a las cuevas, y allí Dios se le reveló también. Amén. Así que yo le quiero hablar a las personas que están en este lugar pensando que las posibilidades de grandeza solamente son para aquellas personas que están en unos escenarios de confort y de comodidad, aquellas personas que tienen una buena apariencia, aquellas personas que tienen toda la experiencia del mundo. No, también hay posibilidades para cada uno de nosotros. Amén. Dios puede prosperar a cualquier ama de casa que esté en este lugar. Dios puede bendecir tu casa, tu familia. Me dice amén. Y también pueden disfrutar de cosas que solamente tú crees que pueden disfrutar cierto grupo de personas. No, Dios también las puede colocar en tus manos. Amén. Pero escuche algo, Dios no llevó o no permitió que Eliseo cayera en esta situación para consolarlo. Dios llegó a desafiarlo. Cuando David llegó a la cueva, no recibió consuelo. Llegaron los peores de la región. Amén. Dios permitió que un desafío más grande llegara a su vida. ¿Sabe? Cuando Dios se le reveló a Eliseo, mira lo que le dio. Le dio un triple encargo en Moreb. Dijo: ungirás a Hazael por rey de Siria, ungirás a Jehú por rey de Israel, y de ñapa, escúcheme bien, Elías, ungirás a Eliseo como sucesor en su oficio de profeta. Amén. Esto era para Elías, ¿ok? Yo quiero que usted entienda algo. ¿Sabe? Porque muchas veces yo también me colocaba triste porque Dios no me hablaba y Dios no me consolaba, y me hacía el bravo con Dios y le decía: ahora no te voy a servir, ahora no voy a ir a los grupos porque estoy desanimado. ¿Qué va? Dios tiene un escáner, hermano, y Dios sabe que tú no lo vas a dejar tirado. Puedes que digas lo que tú quieras y te rebeles y te enojes con Dios y contiendas con Dios. Dios sabe que tú no lo vas a dejar tirado. Y llegó a esa cueva donde estaba Elías y le dio un triple encargo. Dios lo desafió. Amén. Yo quiero que usted entienda algo. Escúchame, y eso te lo digo por experiencia. No esperes que Dios te coloque la mano sobre el hombro, que coja un cline y te seque las lágrimas. Amén. Suena fuerte, pero eso nunca Dios lo hizo conmigo. No porque yo sea más duro de matar, o más fuerte que tú, o resista más que tú. No, Dios te va a desafiar. Amén.
¿Sabes? Cuando no sientas ganas de avanzar, es cuando Dios te va a decir avanza. Amén. Cuando no sientas ganas de servir, es que Dios te va a decir sirve. Amén. Cuando no sientas ganas por el trabajo, porque hay un desánimo en tu corazón, Dios te va a decir, te desafío a que vayas a laborar y que ese día tengas la mejor actitud que puedas. Esos son los desafíos de Dios, hermano. Amén. Así que no esperes a que Dios coja un pañito húmedo y te enjuague las lágrimas. Amén. ¿Qué le dijo a él, a la hermana de Lázaro? Cuando ella vino, Señor, si hubieras estado aquí. Él le pasó un Kleenex a Marta, no sé a quién, a María, y dijo, mi amor, perdóname, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, la estaba recriminando y estaba confrontando su fe. Amén. Y eso es lo que Dios va a hacer. Amén. ¿Sabes? Cuando tú hagas correctamente, tú entiendes que Dios no te va a dejar tirado. Cuando Jezabel lanzó el edicto para matar al profeta, ¿qué hizo él? Oye, después de haber visto descender fuego del cielo y quemar a 400 profetas de Baal, se fue debajo de un árbol, se deprimió, se sacó el copete y se dejó media cara encubierta. Nadie me quiere, nadie me ama, Dios me abandonó, Dios me dejó. Dice que Dios lo visitó y un ángel vino y le dio de comer y le dijo, levántate porque largo camino te queda por recorrer, hermano. O sea, Dios siempre te va a desafiar, amén. Así que si llegaste desanimado, escúchame bien, a este lugar pensando que necesitas consuelo, claro, el Espíritu de Dios te va a consolar, pero te tienes que levantar, amén, porque seguramente, escúchame bien, estás mirando hacia atrás y te estás distrayendo en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. En su trayectoria declara que Elías halló a Eliseo. Dios halló a Eliseo a través de Elías. Dios siempre te va a hallar, hermano. Tú no vas a encontrar a Dios, Dios te va a encontrar a ti. Y cuando Dios te encuentra es para cosas más grandes y para cosas mayores. Tú no estás en esta iglesia por casualidad. Y Dios no te trajo solamente porque alguien te invitó. Amén. Es porque Dios quiere cambiar la historia de tu vida. Amén. Como muchos de los que están aquí, que si les presto el micrófono no termino de predicar hoy, a los cuales Dios les ha cambiado la historia de su vida. Amén. Que llegaron sin esperanza, pero Dios colocó una esperanza mucho más allá de sus fuerzas. Amén. ¿Sabe? Eliseo formaba parte de una compañía de aradores. Era el último. Nunca se te olvide, porque este es el rema de esta palabra. ¿Sabe? Como arador en su último lugar, Eliseo aprendería el principio de ser un seguidor. Mientras tú sigas a Dios, escúcheme bien, tú tienes que esperar cualquier cosa de parte de Dios. Amén. Menos que Dios te deje tirado, menos que Dios no cumpla el propósito. ¿Sabes? Eso nunca lo alojes en tu mente. Amén. ¿Sabes? Dios siempre lo va a hacer. Dios siempre va a tener la buena intención de bendecir a sus hijos. Amén. ¿Sabes? Algo que me deja esta enseñanza fue la manera en que fue elegido el profeta Eliseo. Y le quiero decir a mucha gente en este lugar, ¿saben? Cuando comenzó la jornada tal vez de ese día, Eliseo no sabía lo que el cielo iba a provocar para su vida. Él comenzó su día normal, amén, preparando sus bueyes y preparando las labores de ese día, mientras el sol salía. Y cuando comenzó la jornada, él jamás pensó que ese día el cielo iba a provocar una respuesta inusual. Su elección fue inusual.
no envió un profeta de una manera normal, ¿sabe? Con un cuerno y con un aceite preparado con esencia, como se ungían a los reyes y a los otros profetas. No, ¿sabe? Elías llegó de una manera muy informal y tiró el manto sobre él, no solamente para elegirlo, sino para asignarle una responsabilidad a partir de ese día. Me dice amén. ¿Sabe? Así son las respuestas de Dios. Cuando Dios te va a elegir para abrirte una puerta, cuando Dios elige el día de tu sanidad, cuando Dios escoge y elige a la persona que te va a acompañar el resto de tu vida, las mujeres den un fuerte amén y gloria a Dios. Amén. Los hombres tienen que levantarse y darle gloria a Dios por la mujer que el Señor te entregó. Amén. Solamente dos hombres aplaudiendo. ¿Sabes? Tú no sabes. Oye, yo te digo una cosa. Mientras tú estabas en tu casa viendo películas, leyendo no sé qué yo, no sé qué sé, ¿sabes? Dios estaba preparando a esa mujer para ti. Así actúa Dios. Dios ya había hablado a Elías, pero Eliseo no sabía qué le esperaba. Amén. Ya el cielo sabe qué es lo que viene para tu vida. Amén. Ya Dios sabe qué puerta es la que tú necesitas. Amén. Ya Dios sabe cuántos ceros a la derecha necesitas para los planes y los proyectos de vida que tienes pensado para tu casa y para tus hijos. Me dice amén. Dios ya sabe quién necesita una promoción en este lugar. Dios ya sabe qué madre necesita una respuesta para su casa y para su familia. Mientras tú estás, tú no sabes cómo Dios te va a elegir la respuesta a ti. Para Eliseo ese día era un día laboral. Inició su jornada, pero cerró el día como un profeta de Dios. Tú no sabes qué va a pasar esta semana o esta noche. Tú comenzaste con venir a adorar y a buscar el nombre del Señor, pero tú no sabes si hay una llamada que de aquí a las 12 de la noche va a llegar para tu vida. ¿Por qué? Porque el cielo va a elegir a alguien para un trabajo, para una oportunidad, para una posibilidad. Amén. ¿O no ha sido así? Te has levantado normalmente a trabajar y te llegó la noticia: oye, hay una nueva oportunidad de trabajo, ¿la quieres? Y tú dices: ¿de dónde salió eso? ¿Sabes? Eso es que el profeta tiró el manto y te cayó a ti. El cielo tenía el día y la hora preparada para tu milagro. Tremendo, tremendo. Tú no sabes en qué momento el manto te va a caer. Dios te elige para grandes cosas, hermano, y para hacer cosas grandes. Amén. Así que prepárate. Nunca le temas a los desafíos de Dios. Amén. Dios te elige para lo que Él quiere, no para lo que tú deseas. Amén. Ese día Él quería seguir siendo el propietario de las yuntas de bueyes, pero Dios le dijo: hasta aquí llegó tu trabajo. Ahora vas a trabajar para mí. Amén. ¿Por qué? Porque Dios te elige para lo que Él quiere, no para lo que tú deseas. Amén. Tal vez te has parado y has dicho: yo quiero trabajar en esta empresa. ¿Sabes? Yo fui a una empresa y esperé a que el guardia se perdiera y me quité los zapatos en medio del parqueadero. Me quité los zapatos. Señor, tú dices en tu palabra que todo lo que pisara la planta, me estaba quemando del sol que había, pero no importa. La planta de tu pie será tuyo. Y había un Mercedes y dije: todo lo que mis manos tocaren. Y a los 2 años compré a Bob Esponja. No tengo el Mercedes, pero por algo comencé. Amén. Por algo comienza. Dios no me eligió para esa empresa. Dios en vida fue rechazada. Señor, y lo que yo pisé y lo que yo toqué, Dios te elige para lo que Él quiere, no para lo que tú deseas.
Amén. Dios te elige sin mirar tus limitaciones, pero sí mira tu disposición. Amén. Todos los hombres que Él escogió fueron limitados. ¿Ok? Y tal vez Eliseo en su corazón, tal vez, digo yo, o sea, era su trabajo, era su labor, era lo que le daba prosperidad económica. ¿Ok? Pero sin mirar sus limitaciones, Dios miró la disposición. ¿Sabe? El llamado de Él fue inmediato porque Él aceptó inmediatamente. Amén. Y a veces Dios no mira nuestras limitaciones, sino nuestra disposición. ¿Saben? Y muchas veces he escuchado decir a mucha gente importante, prefiero, escúchame bien, una persona disciplinada antes que el talento. Amén. ¿Por qué? Porque el talento no hace la disciplina, pero la disciplina te puede dar talento. Y eso siempre lo he visto en la manera que Dios escoge a la gente, gente dispuesta. Dios te elige porque sabe que lo puedes hacer. Amén. Dígale a alguien que está a su lado, lo que te viene lo vas a poder hacer. Amén. No te intimides ante lo que te viene. Amén. Dios sabía que Eliseo lo podía hacer. Amén. Y escúchame bien, Dios sabía que lo podía hacer mejor. ¿Sabes por qué? De pronto tú no lo crees, pero Dios sí lo sabía. La Biblia declara que Eliseo en su ministerio, él hizo el doble de los milagros que hizo el profeta Elías. En otras palabras, Dios sabía que lo iba a hacer mejor. ¿Me dice amén? Dios te elige porque Él sabe que te puedes equivocar, pero que nunca le vas a fallar. ¿Me dice amén? Todos nos vamos a equivocar, escúchame bien, pero que eso no te limite, pero nunca le vas a fallar. O sea, ¿qué significa? Nunca le vas a pasar y nunca le vas a renunciar a Dios. Aunque el profeta tuvo limitaciones y se desanimó, Elías siguió el camino que le tocaba recorrer. Amén. Todos lo hicieron. Y le quiero dar esa palabra a usted. No se deje intimidar ante las cosas que le salgan al encuentro, porque Dios sabía que tú puedes con eso y que puedes con mucho más. Amén. Las cargas que hoy están sobre tus hombros, escúchame, Dios sabía que iban a llegar a ti. Amén. Las pruebas, las dificultades, las situaciones económicas, Dios sabía que para este tiempo las ibas a enfrentar. Amén. Pero sabes, tú y yo conocemos al que provee, al que sustenta nuestro camino. Tú sabes quién es el que nos da nuevas fuerzas. Amén. Cada día cuando tenemos necesidad de ellas. Amén. Tú sabes que Él prometió que no tendría falta de ningún bien si tu mirada estaba clavada en el Altísimo. Me dicen, amén, iglesia. ¿Sabes? Por eso y muchas cosas más, declárate en esta mañana como alguien importante para Dios. Amén. Todo lo que tú haces a Dios le importa. Y no pongas tu mirada en las limitaciones, porque a pesar de todo eso, Dios te puede escoger. Amén, amén, amén. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Dios es tremendo, ¿ah? Tremendo. Hay mucha gente que lo dejaron relegado. Hay gente que se siente, Señor, pero yo, ¿qué propósito tengo en la vida si lo que hago no importa, si lo que hago no es relevante? ¿Sabes? Sea cual sea tu oficio, tu rol, tu actividad, tu emprendimiento, o lo que Dios te ha dado para prosperar en este tiempo, tus manos. No lo menosprecies, hermano. Coloca tus manos en el arado. Amén. Y no te dejes distraer por esos pensamientos negativos, que con eso nunca vas a avanzar, que con lo que tienes jamás vas a prosperar. ¿Sabes? No importa. Tú sigues siendo diligente. Amén, porque estás labrando tu suelo. Amén, porque vas a sembrar una semilla de fe, de obediencia, de diligencia durante ese tiempo. ¿Sabes? Va a llegar un momento
en que del cielo te va a caer un manto. Amén. Te va a caer un trabajo nuevo. Te va a caer algo mayor de lo que estás haciendo. Dios va a mejorar tus posibilidades económicas. Dios va a traer oportunidades a tu vida. ¿Sabes? Pero no te vas a quedar en la misma forma que comenzaste. Amén. Eliseo comenzó ese día como alguien que iba a arar y a preparar la tierra para la futura siembra. ¿Sabe? Pero su día terminó con una respuesta inusual de parte del cielo. Amén. Arador, pero terminó ese día como profeta. Amén. Y tal vez comenzaste este año como un desempleado, pero no vas a terminar desempleado. Amén. Me dice amén. Porque Dios te va a dar una oportunidad laboral. Tal vez comenzaste este año como un hogar que se venía quebrando, que tenía la mayor posibilidad de separarse que de restaurarse, pero tal vez Dios a través de este tiempo ha sanado heridas. Amén. Dios ha sanado heridas, ha colocado perdón en los corazones de algunas familias, de algunos matrimonios de este lugar, y tal vez este año al finalizar sean una familia más fortalecida. Amén. Porque comenzaron como un arador y terminaron como profetas. Amén. No es como comienza la historia, es como Dios le da final a tu propósito. Me dice amén. A tu proyecto de vida. Recuerda que no estás tratando con un Dios que improvisa. Dios sabe lo que está haciendo. Me dice, Dios está preparando tu corazón. Amén. Dios está labrando tu tierra para cosas mayores. Así que durante el tiempo de espera, procura hacer las cosas bien. Procura arar correctamente. No te dejes distraer ni pongas tu mirada en las cosas que ya pasaron. Amén. Mantén tu mirada al frente. Amén. Con tus ojos puestos en tu Creador. Amén. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Se levantarán las voces, se levantarán personas, amén. Se levantarán obstáculos, se levantarán gigantes, claro que sí, porque cargas un sueño de Dios, porque cargas el propósito de Dios sobre tu vida. Claro que sí, hermano. No se te haga extraño que vengan pruebas, como dijo el apóstol Pedro. ¿Por qué se les extraña? Como si algo raro estuviese aconteciendo. Cuando las pruebas vienen a tu vida, lo tienen que saber. Amén. Es a causa del propósito, es a causa del sueño divino que Dios tiene con tu vida. Pero quiero que sepas que todo lo que amenace tu caminar, el plan de Dios, será removido por el Señor. Me dice amén. No vas a morir, sino que vas a vivir, dice la palabra, para contar las maravillas que Dios ha hecho en ti. Vamos, si le puede aplaudir, aplaude. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esto? Amén. Bendice, abraza, sacude a la persona que tienes a tu lado y dile: prepárate, porque Dios tiene cosas enormes para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde.